Jesucristo como nuestro Salvador personal, tenemos un compromiso y un mandato de parte de Dios de que lo que hemos recibido por gracia, lo demos por gracia también. Y estamos aquí para presentarles la salvación a través de Jesucristo. Jesucristo dice en San Juan 14:6 que Él es el camino, el único camino, la vida, la única vida y la única verdad. Así que no hay más que Jesucristo para llegar al Padre, para encontrar la salvación. Y estamos compartiendo lo que nosotros hemos aprendido de Jesucristo. Y queremos que el mundo sea salvo como Jesucristo quiere también que el mundo sea salvo, como Dios el Padre ha mandado a su Hijo para que nadie se pierda. Hermana Sonia, parece ser que se oye como que esto es algo fácil del Evangelio, pero en realidad no es fácil lo que hemos recibido a través del sacrificio. Para nosotros, para Cristo no fue fácil. Entonces queremos nosotros entender un poco más cómo una persona se puede aceptar a Dios siendo pecador. Porque un día nosotros estuvimos ahí y nos sentíamos insuficientes. Vemos que el Evangelio en hebreo significa Evangelio y significa buenas nuevas, y es lo que Jesucristo vino a este mundo a traer buenas nuevas, un nuevo mensaje, gloria a Dios, y a través de él somos todos salvos. Gloria a Dios por eso. Yo creo que para nosotros que ya tenemos el Evangelio, a veces quizás se nos puede olvidar la dificultad que tuvimos no solamente el aceptar a Cristo, sino el proseguir en dieta. Yo tuve algunas batallas, ¿qué le podemos decir a la gente que está escuchando, los cristianos? Porque aún los cristianos que aceptan a Cristo en su caminar, como que se apartan del Evangelio, se apartan del Evangelio. Y la hermana Amalia nos dio un versículo clave donde Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para ir al Padre sino el que le podríamos decir nosotros. Quiere decir que si nosotros nos salimos del camino, ¿verdad? Nos salimos de la verdad, vamos a comenzar a caminar errantes, vamos a estar caminando perdidos. El consejo para los creyentes es mantenerse en el camino por más difícil que se ponga, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el Salmo 126, versículo 6: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus tablillas. Quiere decir que sí es difícil y sí el enemigo va a atacar uno por uno. Quiere hacer la voluntad de Dios, que el primer mandato que tenemos, o la principal condición es predicar el Evangelio, una vez que lo hemos aceptado, ¿verdad? Y el diablo va a querer apartar a uno de la verdad para que uno no predique ese Evangelio, ¿verdad? Entonces tenemos información valiosa para mucha gente. La información, como dijo la hermana Sonia, son buenas nuevas, son buenas noticias que mucha gente posiblemente han escuchado pero no han creído todavía. Y es difícil predicar ese Evangelio si nosotros mismos no lo hemos aceptado, no estamos convencidos de él. El enemigo se encarga de eso, así es que es importante mantenernos activos en la palabra de Dios, ¿verdad? Mantenernos activos para que entonces el espíritu se mantenga activo y el mensaje siempre va a ser fresco. Aún no lo ha visto Jesús, le recomiendo yo que escuche las palabras de Evangelio, la palabra de Dios, no se escucha, porque es Cristo Dios que viene a hablar con la vida, es Dios tocando la puerta de tu corazón, diciendo: déjame entrar porque quiero morar contigo. Y de ahí donde viene esa salvación. Amén. Hermano Steve, usted es un muchacho joven, tiene 19 años, es para que se divierta, para que goce de este mundo. ¿Por qué es que usted le está sirviendo a Dios? Bueno, porque creo que yo ya he pasado esa etapa que lo que yo puedo ser el pero yo he visto en mi pastor, mi padre, también cosas que yo he aprendido que no es tan fácil hacer nosotros. Así que
buenas, pero cuando ya pasa un tiempo se siente una soledad, así en nuestro corazón. Estamos aquí en el estudio, también está mi hermano mayor, hermano Luis, está mi hijo Gabriel, está Taraz, y de todos nosotros podemos contar, lo platicamos antes del programa, de qué clase de familia éramos antes de nosotros de servir al Señor. Gracias a Dios nos ha dado el privilegio de poder predicar la palabra de Dios, poder predicar. Éramos una familia, pero perdida en el fútbol, en las familias. Yo creo que mi hermano madre, que es mi madre, creo que nos puede decir cómo vivimos. Sí, no dormía para ver y yo enamorado de nosotros y para mí y en un accidente que tuvieron todos mis hijos cerca de la casa, que salieron lastimados y por supuesto con problemas con la policía. En uno de esos momentos fue que yo conocí a Cristo, porque alguien me invitó a la iglesia, me predicó de Jesucristo, me predicó el Evangelio, como ahorita estamos predicando el Evangelio. Todos los que estén necesitados sientan, como decía mi nieto Steve, que sienten un vacío en su corazón, que sienten que su problema no tiene solución. Jesucristo es la única solución. Yo puedo decir que tengo 28 años de haber conocido a Cristo y todos mis hijos estaban perdidos, pero ahora todos mis hijos le sirven al Señor. Tengo 2 hijos que son pastores y me siento muy contenta porque sufrí mucho con ellos, joven, y yo sentí que con ellos y no y pues todos andábamos mal, pero cuando vino Jesucristo empezó nuestras vidas y solamente Jesucristo puede salvar las vidas, los matrimonios, las familias, los hijos. Ponga su problema en Jesucristo, que Él tiene la solución. Soy feliz ahora con mis hijos sirviéndole a Dios, y yo también. Yo me acuerdo de ese día, habíamos salido con Antonio, con Luis, también más habíamos salido de Colibos en un restaurante que no sé cuándo se acuerdan de ellos. Recuerdo que íbamos a dar una vuelta en tour, estacionarnos al frente de la casa, cuando otro carro nos pegó. Yo solo vi vidrio con me queda de ese día. Yo no pensé que ese iba a ser el día que iba a quitar a la hermana María, a quererse quitar la vida, y en esa trayectoria de quererse quitar la vida fue cuando alguien le invitó a la iglesia. Y eso es algo impresionante, porque de toda la familia de casa, ella fue la primera en acercarse a la iglesia. Y gracias a Dios salimos 3 pastores, un montón de músicos, y Dios ha hecho crecer el ministerio de nosotros, no solamente con nosotros, pero sino sacar pastores de nuestras iglesias, crecer. Entonces, Dios tiene razón. ¿Cuál es su experiencia de eso? Primero que todo, yo quiero decirles algo que dijo la pastora. Sea normal el estilo de vida que tenemos. No mirábamos nada mal con la forma que vivíamos. Posiblemente tú estés viviendo una vida descarriada y no mires normal, pero déjame decirte que hay mucho más de la vida. Hay mucho más que Dios nos ofrece, ¿verdad? Que una vida mediocre, sí, nada más. Esa noche que tuvimos ese accidente, notamos algo raro con mi mamá. Estaba más desesperada que antes. Estaba desesperada ella, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que el Señor comenzó a hacer una obra en la vida de ella. Para nosotros, por supuesto, era algo raro y no estábamos muy de acuerdo porque pensamos que nos habían cambiado a nuestra mamá, ¿verdad? Y ya no se preocupaba igual como antes, era un puro sufrimiento. Y de repente comenzamos a ver como que ya ponía todo en las manos de Dios.
recuerdo que una vez que mi mamá dio permiso que una muchacha gente de hijos tiene 13 años y me acuerdo que me dijo, mejor que tome aquí y no salga afuera, y teníamos una fiesta con toda la familia, que ahora también por otra parte de la familia también está siguiendo entonces, o sea, el que nos oigan en la radio no quiere decir que nosotros siempre hemos tenido la solución. No, la solución vino cuando mi mamá empezó a ir a la iglesia, aceptó a Cristo de corazón y creyó en la promesa de serás salvo en tu casa. Pero para esto el evangelio llegó a nosotros por la fidelidad primeramente de Cristo, de dar su vida, y también de nuestra mamá, de mantenernos en oración. Y no, cada uno tenemos nuestro historia diferente, cada uno fue a batallas diferentes, a lo mejor no sé nunca estaba mirando de como Dios que se tiene todo preparado. Ese día que era para Cristo, que me acuerdo de ese momento no fue casualidad, se le perdieron las llaves. Se le perdieron las llaves y andaba casi toda la iglesia buscando esas llaves, pero era el momento que Dios tenía para rescatar las almas de cada uno de ellos. Y fue un gozo para mí porque fue cuando yo los conocí y fue cuando fue el principio de que yo conocí a mi esposo, nos conocimos por teléfono, mi suegra me pidió que les llamara y pues yo obedecí y me encontré con mi esposo y así seguimos adelante. Pues sí, realmente tengo una historia grande, un testimonio grande. Pues toda la gloria y la honra es para Dios, más que nada es para Dios. Y compartimos esto no tanto para gloriarnos, porque yo sé que muchos piensan que tienen que tener un testimonio para servir a Dios, pero yo hubiera preferido no tener que pasar por todo eso, ¿cómo? Sí, yo me siento bien feliz también y agradecida con Dios, porque todos mis nietos nacieron ya en el Evangelio y ellos no conocieron de andar por ahí en el mundo, y pues sabemos que no hace falta, nosotros les contamos nuestro testimonio y ellos ya saben que el mundo lo sabe. Y yo, como les digo yo a mis nietos, que tengan bendición de salir a saber del mundo nada, porque yo les puedo contar y nosotros les podemos contar que eso no es nada bueno. Lo bueno está en Jesucristo. Solamente Cristo es el que nos da vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, maldad y barriga. Cristo es vida eterna. Gloria a Dios. Eso realmente es poder servirle después de bueno, por ejemplo, mi hijo no sabe de esa vida, sabe lo que platicamos, pero gracias a Dios tiene la experiencia de eso. Yo sé que a veces quisiera tener jóvenes una experiencia, pero no es algo que nos deja con sentimientos buenos, y aún cristianos todavía tenemos que luchar a veces para ser libres de cosas del pasado que nos han pasado, sentimientos que hemos tenido, pero lo que sí sé es que Dios nos hace libres a través de la sangre de Cristo. Y quiero compartir el versículo de Marcos que habla del Evangelio, y lo voy a leer. Está en Marcos 16, empieza en el versículo número 15. Y les dijo Jesucristo, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es tan sencillo entender este mensaje. Y yo no sé en qué momento o situación te encuentres tú, no sé si estés en tu carro escuchando esto, estés solo en un cuarto, pero la realidad es de que si Dios te ha permitido oír este mensaje es para que escuches y entiendas que hay alguien que te ama y hay salvación, hay solución a tu problema. Simplemente lo que tenemos que hacer es creer y hablar con Dios. Yo siempre digo, aunque uno diga no existe un Dios, siempre les digo yo a los que me dicen eso, díganselo a Dios. Hablen con Él, porque si es algo que realmente ellos sienten, Dios ya lo sabe, pero lo quiere escuchar, porque entonces Dios va a empezar a hablar en cada persona. No obra con todos igual. Así es que no piense usted que usted va a aceptar a Cristo y va a ser igual que todos los demás. No, es diferente Dios con cada uno de nosotros, aún los que estamos aquí en la radio. A
algunos crecimos más rápido que otros, algunos aprendimos más rápido que otros. Esa es la situación, pero la realidad es de que queremos presentar una nueva solución para usted y que entienda que Jesucristo vino con ese propósito de predicar el Evangelio, número uno, pero presentarse Él a sí mismo como sacrificio, y se presentó derramando su sangre, subiendo al monte de Calvario a derramar la última gota de sangre para limpiarnos y para bendecirnos a los hombres. En este momento vamos a pedir a nuestro hermano Steve que nos diga, hay diferentes maneras que nos puede escuchar o ver, que nos pueda él decir las maneras. Amén, hermanos. Podemos hacer con todo corazón ahorita tenemos muchas maneras que nos puede ser en tu computadora. Puedes YouTube, y además puedes poner en search WCC Una búsqueda. nos puede ver en vivo, también puedes ir a nuestra página que es simplychrist.com, puedes seguir programas dobles en el live, en vivo, escuchar en vivo, ahí que nos puedes seguir. También estamos en YouTube, nada más buscan WCC 99.9 FM, salen todos los videos de las grabaciones. Este video no va a salir todavía en la mañana, pero pueden verlo en vivo en YouTube y también en la radio, obviamente, en 99.9. Estamos ofreciendo todo esto porque queremos que la palabra llegue, y si usted tiene familiares o amigos, nos invitan los sábados a las 6 para que ellos puedan sentarse y escuchar con ustedes. Y en este momento vamos a que el hermano Steve dé el número de teléfono que va a poder llamar, darnos un comentario, hacer alguna pregunta o pedir por oración. Acuérdese que queremos que usted llame, pero no queremos conflictos, simplemente queremos ayudar. El número es 803-365-335-335. Gloria a Dios. Hermano Tony, nosotros hemos predicado el Evangelio ya por muchos años, y nosotros hemos tenido una clase de escuela dominical donde una decía, prediquemos a Cristo, lo acepten y lo rechacen. Y traigo este tema porque no siempre todos lo van a aceptar, pero es importante que para los cristianos que están viendo, que quieren predicar o han tratado de predicar, especialmente a los familiares, que entiendan que esto no es personal. Si lo es el curso el primer paso es ahí que Dios comienza a tratar con su vida. Entonces nosotros un paso bien importante para que la gente comience a creer es a través de nuestro testimonio, a través de nuestro vivir, especialmente a la gente que nos conoce, y a la gente que nos conoce, que vean que nosotros vivimos de una manera diferente, que ellos puedan notar un cambio en nosotros, que puedan notar que no somos lo que éramos antes, o que no somos como es el resto del mundo. Por ahí empieza la fe, la gente empieza a creer, a prosperar, vamos a hacer mejor. Y nosotros sinceramente como Dios católicos, una ofensa grande para nosotros, pero conforme el tiempo fue pasando, personalmente me dijo que he hecho un cambio para mí, ya no sé igual, ya la dábamos a casa y se me dijo que algo diferente, que era feliz, que estaban todos, y me dije, entonces hay algo positivo acerca de este proyecto. En la fe en mi corazón empecé a creer porque vi
es importante que la gente vea cambios en nosotros, porque por ahí va, Dios va a abrir esa puerta de la fe para que comiencen a creer y pueden entonces aceptar a Cristo. Creo que este es el camino que Dios está poniendo para nosotros, los que están escuchando. Necesitamos un Salvador. Aunque nosotros ya lo aceptamos, seguimos necesitando un Salvador día con día, porque no somos perfectos y le vamos a fallar. Todos los que están escuchando tienen que entender esto, porque a veces el mismo se ha presentado un tipo de santidad donde no ofendemos a Dios, pero aún con el talento, con ofender a otra persona, a veces somos humanos y a veces pasan estas cosas. Entonces, seguimos necesitando un Salvador. Entonces, lo importante de esto es que al aceptar a Cristo, Él sigue estando allí. Dice la Biblia que Él está intercediendo por nosotros. En otras palabras, que al momento que pecamos nosotros nos acercamos a Él, nos vuelve a perdonar, nos limpia. Pero es importante uno ir creciendo y madurando para que no nos sigamos enfriando día tras día, tras día, tras día, con la misma cosa. Tenemos que entender que Él nos vino a limpiar y Él nos da autoridad y poder para poder vencer y estar parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Este es el Evangelio. Entonces, servirle a Cristo no dice que es tener que estar en la iglesia 24 horas al día. No, la iglesia fue establecida para que nosotros fuéramos y rindiéramos a Dios amor y la gloria. Pero la relación con Dios realmente tiene que ser en nuestro cuarto de oración, en nuestro diario vivir, en el trabajo, en la escuela, en el doctor, donde quiera que andemos. Ahí es donde está nuestra relación con Dios. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Hizo que ahora que yo conozco a Cristo, la verdad no puedo ni entender cómo yo viví 40 años sin conocer a Cristo. Porque ahorita que yo le conozco, cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal y comienza a leer la palabra de Dios y a estudiar la Biblia, nosotros ya no tenemos religión ni que nos están enseñando otras personas, sino que nos está enseñando Dios mismo a través de su palabra. La palabra de Dios dice que si nosotros, los que ya conocemos, predicamos la palabra a las personas y las personas aceptan a Cristo, le entregan su vida, es el primer paso que debemos dar. Dice que ellos serán salvos, como hemos sido salvos nosotros, por su misericordia del Señor. Pero también dice que si nosotros no les predicamos, Dios va a demandar de nosotros las almas que se pierdan y que estuvieron a nuestro alcance de predicarles, y por eso estamos haciendo esto, porque sabemos que hay dos lugares nada más donde vamos a ir cuando hagamos, es cielo y es infierno. Y a veces oiga tan malo, pero solamente en esos dos lugares. El que acepta a Cristo, el que nunca acepta a Cristo, definitivamente va a ir a ganar al infierno. Y el que acepta a Cristo y comienza a vivir una vida santa de obediencia y consagrada a Dios, de sometimiento a Dios, estudiando la palabra para que Dios nos enseñe a través de su palabra cómo vivir la palabra. Y si nos mantenemos viviendo la palabra del Señor, lo más que podemos en obediencia y santidad y sometimiento, sabemos que vamos a ir al cielo, por seguro, pero hay que aceptar a Cristo primeramente. Después dice también que si al que se le predica la palabra no acepta a Cristo, eso está no es como ya ha salvado su alma. Pero esperamos que Dios ponga la unción a estas palabras, a esta plática, para que puedan ser convertidas las almas y nadie se pierda y nadie vaya al infierno, y así salvamos nuestra alma nosotros y también a nuestros que nos están predicando. Amén, gloria a Dios. Hermano, está con un texto de la Biblia. Algo bien importante que tenemos que recordar, ¿verdad? Esto es para los creyentes y también los que aún no han aceptado a Cristo. Muchas de las veces hay temor, Pastor Juan, hay temor a la gente porque piensan, yo no quiero buscar de Dios porque si llego a caer o llego a pecar, entonces se me ha convertido en un perro, ¿verdad? Hay cristianos que aún no logran comprender cómo está de que podemos pecar y aún seguir siendo salvos, cuando la palabra de Dios dice claramente que el que pecar
parece, morirá, ¿verdad? Hay algo muy importante que tenemos que entender, hermanos, aquí en 1 Juan 3 explica, dice, para empezar, dice, todo aquel que comete, es 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Muy importante entender, hermanos, lo que está hablando de Jesús aquí. Si fuera de esa manera nadie sería salvo, ¿verdad? Pero habla más de algo, una palabra que se significa el pecado, que se llama, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre un error, una falla, un pecado y practicar el pecado. Esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando nosotros cometemos un error, un pecado, nos duele, nos molesta y no estamos en paz hasta que nos arrodillamos delante de la presencia de Dios, le pedimos perdón y nos ponemos a cuentas con Él. Él entiende, por eso dice que tenemos un abogado con Cristo. Ahora, cuando la persona comete el mismo pecado una y otra vez, se convierte en una práctica. Y ya saben cómo dice que la práctica hace perfección. Perfectos pecadores. Y es una persona que ya puede pecar y no le afecta, no le molesta. Y es definitivamente. Así es que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. A eso se refiere que no puede pecar, no puede practicar el pecado, porque practicar el pecado es literalmente hacerlo conscientemente y sabe lo que está haciendo, y eso no le agrada a Dios, especialmente después de haberlo conocido. La práctica del pecado es como algún deporte, alguna práctica. Quiere decir que es continuo, no la persona ya me siente mal, pero lo está haciendo, y la vida nos está enseñando es la infracción de error. Todos tratamos de él. Pero la infracción, como decimos de hermano Tony, hay una palabra griega que es imonía, que es simplemente hacer algo ilegal, la violación de la ley, que es lo que nosotros realmente hicimos frente a Dios, violamos su ley. Pero todos que desde el principio hasta el momento que llegó Jesucristo no existió ningún hombre que pueda cumplir la ley, no lo había. Todos pecaron, entonces por eso vino Jesucristo cumplió la ley, la violó, y a través de eso nos dio la gracia, nos dio lo que es la salvación, que es lo que tenemos que entender. Algo muy importante, hermano Tony, que hay cristianos que unas veces fallan y ya se sienten que ya. El hermano Luis era uno de esos, que él dejaba las drogas, dejaba de tomar, pero con un cigarro que él se comía, ya sentía que pues, si ya me como un cigarro, pues voy a hacer todo lo demás. Pero no es así. Si uno sabe que uno le ofende a Dios, pues se vuelve a levantar y sigue otra vez. La cosa es que estemos firmes. Todos le fallamos. Si mando una mala palabra, es viendo no debe, le vamos a fallar. Entonces tenemos que hallar ese lugar donde cuando vamos creciendo como cristianos es menos. No le vamos a dejar de fallar a Dios, pero tiene que ir siendo menos y tiene que ir siendo diferente, porque no podemos poner en una balanza a un cristiano de 1 año y un cristiano de 20 años. Debería de ser el caminar diferente, porque la gracia de Dios, la verdadera gracia, nos atrae más a Él. No, la gracia no es para darnos permiso de pecar, es para acercarnos más a Dios y entender que aún que le fallamos, Él nos sigue amando y sigue estando ahí esperando para que nosotros le sirvamos. No queremos que a veces se confunda y que por un lado no pueden violar la ley jamás y por otro lado que ya tenemos permiso para pecar. No, tenemos que entender que esto es por la relación y el acercamiento que vamos a tener con Dios. Entonces tenemos que estar en ese acercamiento. Pero hermana Sonia, ¿cómo podemos tener ese acercamiento? Podemos acercarnos a Dios en oración, en ayunos, en nuestro devocional, gloria a Jesús, y seguir buscando más de Él, estudiando su palabra y
que nos ayude a seguir adelante. Y vemos que nuestra meta es llegar al cielo. Y nuestro tema es, en los últimos días, vemos que Jesucristo viene pronto por una iglesia. Y dice en Marcos 13:10, dice, es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. O sea que Jesucristo no va a venir hasta que su Evangelio sea predicado a todo el mundo. Y vemos cómo el Señor se ha abierto puertas en la televisión, en el internet, en el teléfono. O sea, en todas partes se está predicando el Evangelio. Y con la cual nosotros estamos en un programa hablando del Evangelio de Cristo, por una iglesia, levantar a la iglesia, no es un edificio, sino una iglesia, pues todo aquel que le está buscando al Señor con todo su corazón. Pues vamos a establecer esto. Creo que todos aquí estamos de acuerdo. Nadie nace siendo cristiano. Aún mis hijos que nacieron dentro del Evangelio, vamos a decir, tuvieron que llegar a un punto y una edad donde ellos tuvieron que reconocer que necesitaban un Salvador. Entonces, la manera de crecer es, como dijo la hermana Sonia, orar, platicar con Dios. La oración no es algo que tiene que seguir repitiendo, simplemente lo que sale de la oración, platicar con Dios. Usted le platica, usted le dice, siente lo que está pasando. Esa es una otra manera de estar hablando, no de fe y heroína, la palabra de Dios. Tenemos que escuchar y leer, y son bellas. La otra es escudriñar las escrituras. Y lamentablemente no solamente tenemos fe, pero aún muchos porcentaje grandísimo, hermano Ronnie, que no estudian, que están simplemente en la iglesia y van a escuchar a la hermana Nadia predicar, pero en realidad en sus casas no estudian la Biblia y no escudriñan. Y por esto es que tenemos cristianos que se quejan de todo, se sienten de todo, se ofenden de todo, porque no están parados firmemente sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces tenemos que nosotros ver esto de la manera que Dios quiere que lo veamos y ayudar, sí, al cristiano a madurar, pero yo no puedo madurar a nadie, ¿okay? Y con la ayuda de Dios. Pero la iglesia no es del pastor madurar, es trabajo del pastor predicar la palabra. Y de ahí, hermana María, cada uno individual tiene que buscar de Dios, pero ¿por qué no busca? Yo quiero decirles que es urgente buscar la presencia de Dios porque Dios tiene muchas promesas hermosas para cada uno de nosotros, sus hijos. Y sus hijos es a todo aquel que le acerca como Salvador personal, se mantiene en santidad buscando la presencia de Dios. Hay muchas promesas, muchas bendiciones terrenales, espirituales para nosotros los hijos de Dios. Y es necesario buscarle para que nosotros podamos recibir todas esas bendiciones, gloria a Dios. Y hay una cierta verdad de que nosotros cuando ya empezamos a conocer la palabra de Dios, nos damos cuenta que todas las promesas de Dios, toda la palabra de Dios, todas las bendiciones de Dios son verdaderas, pero también sabemos que el juicio de Dios también es verdadero. Es verdadero, y yo quiero ver en Primera de Tesalonicenses 4:13, donde es la historia del cristiano, de que por eso hay urgencia de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal y mantenernos en Él, porque hay esta verdad que dice en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, estos son los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esos son los que murieron sin Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, los que murieron en Cristo. Por lo cual os decimos decimos esto, que nosotros que vivimos en Cristo, buscados en iglesia, que hemos quedado, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta realidad es de se va a llegar. Jesucristo viene a buscar iglesia. Su iglesia son los hijos que aceptan a Cristo como su y nos mantenemos en santidad, gloria a Dios, en obediencia, predicando la palabra para que las almas no se pierdan y puedan llegar al cielo también. Pero esta es una verdad de que todos resucitaremos, pero no todos nos iremos con Cristo, solamente los que lo aceptan y le obedecen. Pero también hay muchas bendiciones aquí terrenales, y leyendo la palabra uno descubre muchas maravillas que nosotros ignorábamos. Y bueno, lo bueno de esto es de que nadie tiene que pagar. La salvación Ya la pagó Jesucristo. Ya Jesucristo pagó el precio, entonces simplemente es uno ponerse en las manos de Dios, entrar con esto como lo que es, aceptar el Evangelio. Y aceptar el Evangelio no quiere decir aceptarlo, tienes simplemente aceptar a Jesucristo. Ni religión, ni doctrinas, ni como muchos que dicen, bueno, yo quiero dejar de hacer esto y esto y esto para entonces ir a la iglesia. Entonces no necesita la iglesia. La iglesia se va, o a Cristo se va, porque uno tiene necesidad y porque uno no es perfecto. Por eso estamos nosotros predicando esta palabra, para que todos entiendan que necesitamos todos de Dios, pero también es fácil. Aceptar a Cristo es simplemente abrir nuestra boca, y les voy a leer lo que tengo aquí en Romanos 10, de 9 al 11, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Entonces esto es simplemente de confesar, de hablar. Y así como hablamos con los amigos, con la gente, así podemos hablar con Dios. Y confesar, decirle a Él nuestro pensamiento. Dice ahí que con el corazón se cree. Entonces la palabra ahí corazón es cardia, es la palabra griega, y simplemente son los pensamientos o sentimientos de uno. Eso es lo que tenemos que envolver en la plática que vamos a tener con el Señor. Y se nos está acabando el tiempo. Parece que fue muy rápido, pero se nos está acabando el tiempo. Así es que queremos dar oportunidad, si todavía está escuchando y quiere llamar y no sabe si sí o no, todavía hay tiempo. El número es 803-335-3131. Si quiere que oremos por usted también, pero un poquito más adelante queremos hacer la oración de salvación, para que el que esté escuchando, si no puede llamar, repite con nosotros y puede aceptar a Cristo esta mañana. Creo que todos estamos aquí agradecidos por la oportunidad que nos da, primeramente de poder estar aquí, segundamente como familia, es una familia grande que le servimos al Señor. Tenemos una llamada. Por favor, la llamada WDUC, por favor díganos su pregunta o comentario. Alabado sea Dios. Ay, chula preciosa. ¿Cómo estás? Amén. A ti también. Aleluya. I love you too. Qué bueno. Santo eres. Aquí predicando la palabra del Señor, almita, para que se salven las almas. Gloria a Dios. You need to speak up. Ah, claro, no tienes tiempo, salva. Ya te quedas acá con nosotros predicando la palabra de Dios, que otras almas se salven. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gracias, alma.
Muchas gracias. Gracias, Dios te bendiga. hermano. Dios te bendiga a ti también. Amén. Tenemos otra llamada. Si estaba llamando, por favor, vuelva a llamar. Ahí está. Está la pregunta. Can you turn the radio a little bit? Okay, un poquitito. Alabado sea Dios. Santo eres, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya te bajaron? Gloria a Dios. Un saludo a todos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que Sí, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Aleluya. Sea adelante. Amén. Igualmente, un saludo Gracias, a que lo todos. bendiga. Amén. Gloria a Dios. Discípulos, Santo eres. desde Chicago llamó de Guatemala. Entonces, si estás agradecer a todos los que han escuchado, y el próximo sábado vamos a volver a estar a las 6 de la tarde. Los vamos a invitar a que estén con nosotros, y queremos, antes de que se nos acabe el tiempo, queremos hacer la oración de fe. Así que si usted está escuchando y usted no conoce a Cristo, o se quiere rededicar a Cristo, también puede hacer la oración. Ok, pero tenemos otra llamada. Vamos a contestar esta llamada. ¿Tiene pregunta o comentario? ¿Aló? Adelante. Sí, lo escuchamos. Sí, claro que sí. Ok. ¿Podría bajarle a su computadora, a su radio, para que lo podamos escuchar bien, por favor? Ahora sí, a ver, dígame. Buenas tardes. Oh, Giovanni. Bendición, Giovanni. Dios te bendiga, Giovanni. Ay, congregamos. Gloria a Dios. Señor mejor. Dios le bendiga, Giovanni. Señor bendice. Amén. Gloria a Dios. Qué noticia. Muy hermosa. Qué bueno, Giovanni, estamos Amén. contentos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por ustedes, hermano. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Bueno, pues ya a ver cuándo viene, ya nos queremos ver. Amén. Ok, gracias por llamar. Te bendiga, adelante. Amén. Igualmente.
Gracias. Gloria a Dios. Gracias por llamar de vuelta de Mississippi. Se nos acaba el tiempo. Vamos a hacer una oración rápida. Si usted está escuchando, repita con nosotros y encomiéndese a Dios. Diga así: Señor Jesús, estoy aquí, me reconozco ser pecador, reconozco que necesito a un Dios que me salve. Yo sé que tú diste tu vida por nosotros, confesamos que te entregamos nuestra vida, te invitamos a nuestro corazón para que tú entres y tú nos guíes. Queremos que cambie nuestra vida, te lo pedimos todo en Jesús. Amén. Y así nos tenemos que despedir un poquito. Le damos gracias a los que nos visitaron las están esperando unos días y nos vemos el sábado a las 6 de la tarde. Amén. Gloria a Dios.